Todos de alguna forma tenemos un rol en la historia. Y como tú lo mencionabas, ese café... Esa capacidad de sostener una conversación sin ir a la falta de respeto, sin ir a la intransigencia, esa capacidad inclusive crítica de cuestionar lo que hemos consumido a través de una cadena de WhatsApp o de un video. Y verlo a través de los ojos de la razón, de una conciencia... crítica y especialmente una conciencia que sepa que ha hecho todo su esfuerzo por sacar su propia conclusión. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y seguimos en este conversatorio largo y extenso sobre lo que ha sido un resumen hasta estos primeros 2 años y pico de lo que ha sido el gobierno del señor presidente Gustavo Petro y las connotaciones que ha tenido acá en Colombia y dentro del pueblo colombiano. Nos ha estado acompañando Andrés Martínez. Gracias, Andrés, por haber estado acompañando todo este proceso. Y bueno, continuamos. Claro que sí, Teo. Continuemos. Continuemos. Reformas. Entramos acá. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos de cómo han sido estas reformas, las especificidades y por qué no han salido. De acuerdo. Estamos... Veamos y el impacto negativo, ¿no? De acuerdo, veamos la coyuntura, ¿no? Empezando por un elemento y es, Colombia tiene muchos problemas sociales, no hemos logrado organizarnos como sociedad para que haya bienestar para todos. Y eso es una responsabilidad que compartimos como individuos y los distintos estamentos de la sociedad, incluido el aparato estatal, la sociedad civil. Bien. Desde ahí, Gustavo Petro comete quizás... el error, un error, algo muy desafortunado. Debe ser su mente de congresista que lo traicionó, debe ser su libreto socialista que lo orienta bastante bien. Gustavo Petro se le ocurrió coger la ley 100, que era un caballito de batalla. La gente aprendió a creer, como los políticos constantemente nos hacen creer que hay un enemigo a quien derrotar, sí, y que ellos con capa y espada lo van a ir a vencer solitos y lo único que necesitan es nuestro voto. El pacto histórico planteó que Álvaro Uribe Vélez era el enemigo a derrotar y que la ley 100 era un engendro creado por Álvaro Uribe Vélez, que en ese entonces era un congresista más. Un paréntesis ahí, ¿la ley 100 le hizo bien o mal? La ley 100... Uno podría hacer un balance y como todo, tiene cosas muy positivas y, por supuesto, cosas que hace falta y se pueden mejorar. Perfecto. Pero sin lugar a dudas, la ley 100 fue un salto catapultó las capacidades de la sociedad colombiana para administrar seguridad social en salud, excelente, pensiones y, por supuesto, que nos permitió también avanzar en mejores condiciones laborales. Abre una discusión, pero la evidencia está ahí sobre la mesa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en términos de capacidades. O sea, si alguien tiene dudas, pues pregúntele a su abuelito cómo era tener una cirugía en el Seguro Social, a qué concejal había que llamar, y pregunte hoy... No, yo acompañaba a mi mamá cuando yo tenía 10, 12 años al Seguro Social, colas interminables. Eso era un peregrinaje a Monserrate. Sí, reclamar los medicamentos. El seguro social era un aparato tan mal diseñado que atendía a una de 4 personas que necesitaban atención en salud en esa época. Sí. Y tenía una cobertura terriblemente baja en materia de pensiones y demás. Pero era de buenas que uno lo atendiera. Vamos desarrollando esa historia. Entonces la ley 100 aborda cuestiones de salud, de pensiones y algunas cuestiones relacionadas con relaciones laborales. A Gustavo Petro, y yo estoy muy convencido de que en clave electoral y en clave de ampliar los campos de batalla, quizás cometiendo el error no ingenuo, pero sí afortunado para la historia de Hitler de abrirse 3 campos de batalla, Gustavo Petro fragmenta la ley 100 en 3 proyectos de ley, las reformas sociales del cambio, como una gran marca política que mucha gente creyó que votó,
que el aparato de propaganda le hizo creer a las personas que hay que acabar con todo lo que sea privado, que hay que llevarlo todo al Estado, ¿sí? Que los políticos son personas buenas, que todo lo hacen bien, ¿sí? Almas impolutas que solo buscan nuestro bien común, y que Gustavo Petro podía hacerlo. Entonces Gustavo Petro lleva esas 3 reformas al Congreso y yo insisto que estas reformas están, por el estudio que he hecho de ellas, están tan mal concebidas, técnicamente, políticamente, que fueron hechas para fracasar. Tramitadas políticamente tan mal que están hechas para producir un titular que diga: se cayó la reforma, la Corte la tumbó, no funciona una sentencia de... Que es en lo que está ahorita, ¿no? Es lo que está pasando. Pero entonces, listo, veámoslo entonces por partes. La reforma pensional. Desafortunadamente, el Congreso de la República, con la cabeza de Ricardo Bonilla de por medio como ministro de Hacienda y otro montón de personas, pasó el trámite. Pero ¿por qué pasó? Por lo que hablábamos inicialmente en el primer programa. Yo nunca entendí eso, Andrés. Sí, la reforma pasó primero por el gran aparato de propaganda que estaba detrás de ella. Se instaló, y el presidente lo sigue repitiendo, y todos sus prosélitos repitiendo que con esa reforma ser viejo en Colombia está garantizado que vamos a estar bien económicamente y financieramente, que esa reforma iba a salvar a los viejitos de Colombia. Así, palabras más, palabras menos. Y la gente lo compró así, y los políticos que no la entienden y no la entendieron, estoy convencido, pues no lograron construir una explicación que la sociedad pudiera ver y entender que esa reforma no solamente no le iba a garantizar condiciones a los adultos mayores colombianos de vida digna, sino que además, y es impresionante que los sindicalistas la hayan apoyado, va a ser el fraude histórico masivo, el peor de la historia. Más de 9 millones de trabajadores colombianos van a ir a la ventanilla de Colpensiones a la edad de... Ojo a esto, porque si la Corte no la tumba, seguramente no a los 62 y a los 57 años, sino a los 65 o más, les van a correr la baranda, a cobrar un cheque después de haber cotizado entre 4 años y 10 años, confiado su ahorro pensional al sistema, a ir por un cheque de entre 90,000 y 300,000 pesos al mes. Eso es un fraude masivo que, yo insisto y lo repito, yo creo que la sociedad colombiana no lo entendió. Pero de vuelta, entonces, este aparato de propaganda, este velo de ignorancia acompañaba a esta reforma, el Congreso no la entiende, la sociedad no la entiende, pasa, y lo que esperamos, y pasa a las patadas, con un error de trámite, un claro vicio. Sí, que fue pupitrazo, ¿no? No solamente pupitrazo, sino que además desconocieron el debate de la Cámara de Representantes y adoptaron el texto del Senado de la República. Y eso ya hay jurisprudencia que dice que no. Y fue orquestado por el mismo gobierno, entre la señora ministra del Trabajo y el entonces ministro del Interior, Fernando Velasco. Entonces, estas personas deliberadamente viciaron el trámite, quizás por la ingenuidad de darle una noticia de si logramos tener un resultado en el Congreso, pero, y no menor la hipótesis de lo hicieron deliberadamente para que en el mes de abril nosotros veamos una sentencia de la Corte diciendo como pasó con el Ministerio de la Igualdad, esto es inexequible, el Congreso cometió un error en el trámite, no lo hizo conforme a la Constitución y a la jurisprudencia. ¿Qué es lo que se espera, no? Es correcto. Sí, ahora, es la realidad que se espera, ¿no? 55 demandas de constitucionalidad tiene la reforma pensional. Esta es una, y por ese motivo quizás habrán 6 o 7 demandas, te doy la estadística detallada, pero es uno de los motivos. Ahora, si vamos a revisar el componente de regresividad en materia de derechos, pues cualquier persona que pueda ver los números y analizarlos debería comprender que el gobierno nacional hizo una gran transacción económica para financiar un paquete de subsidios de hambre, sacrificando el esfuerzo de millones de trabajadores. Y eso te lo pongo en 2 números. Ellos esperan comprar o asignar cerca de 2 millones de subsidios en este 2025. Si la Corte no la tumba, es lo único que van a hacer. Ahora, son tan malos ejecutando todo que capaz de que aquí al 2026 no lograron entregar más que 500,000 subsidios de la renta
de la prestación del pilar solidario, renta básica solidaria, si no me falla la memoria. Listo. Entonces, esa es la reforma pensional. La reforma pensional está a puertas de sentencia, ya tiene una ponencia de un magistrado que dice esto está mal tramitado, que es la forma menos compleja políticamente de decir esto lo hicieron mal. Listo. Luego viene la reforma a la salud. La reforma a la salud es una decisión tan mal planeada en el afán de construir la ilusión de un Estado presente al estilo cubano, una ficción de un aparato de burócratas que tocan la puerta de las personas y le miden la temperatura para luego una persona salir a buscar una medicina en una farmacia donde no la va a encontrar. Pero por supuesto esos prosélitos, esos burócratas que estén allí conectados y dependientes completamente del Estado, pues van a ser parte de lo que les encanta a todos los políticos en general, ese gran partido o órgano social de dominación que es el Estado. Entonces la reforma a la salud está terriblemente mal diseñada. ¿Dónde está hoy la reforma a la salud? Está a punto de tener una vez más su primer debate en la corporación del Senado. Ya pasó por la Comisión Séptima de la Cámara, la plenaria de la Cámara, y viene donde están los políticos menos expertos, menos preparados, y viene al Senado de la República, donde la Comisión Séptima del Senado, que ya la archivó una vez, tiene la responsabilidad histórica de hacerlo de nuevo. Porque si no lo hacemos, Teo, el daño que ya le están haciendo al sistema de salud va a ser irreversible. Es que hablemos de eso, o sea, se supone que todos los trabajadores de la parte pública se pasaron a ese régimen, que están ahorita supuestamente como en un plan piloto de este régimen, que esto está haciendo noticia. Por favor, explícanos eso, porque cuando yo vi esto, le dije, pero si esto, ¿por qué lo están aplicando ellos si esto no está todavía? ¿Cuál fue? Ahí hubo vicio de trámite, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque yo no entendí eso, y a ver si nos lo explica, porque muchos dijeron, ojo, ¿cómo es que si esto todavía no ha sido aprobado, por qué ya lo empezaron a aplicar a nivel gubernamental a los docentes? De acuerdo. Teo, digamos que ahí es importante mencionar que en materia de seguridad social, de protección social en salud y pensiones, el acto legislativo 01 del año 2005 eliminó la posibilidad de que existan nuevos regímenes, pero en Colombia hay 3 regímenes, digamos el régimen ordinario, que es para todos los trabajadores de a pie, el de las fuerzas de seguridad y el de los profesores persistió. Entonces ellos, el primer mensaje es la reforma pensional, no los tocó, entre comillas, porque digamos ya esos regímenes se están marchitando y yendo, digamos, en el caso de pensiones a Colpensiones, unos detalles ahí técnicos, pero la salud de los profesores sigue siendo administrada fuera del sistema general de seguridad social en salud. Perfecto. Entonces lo primero es, ¿podían hacerlo? Sí, podían hacerlo. ¿Necesitaban ley? No necesitaban ley, porque eso funciona a través de, funciona de una manera calcada a cómo funcionaba el proyecto de ley que radicó el gobierno para modificar el sistema de salud colombiano en su primer trámite. Y es básicamente un gran fondo estatal que hace contratos como a él le parece, entre comillas, y trata de jugar administrador de salud. Ese fondo se llama, está administrado por la fiduprevisora y tiene un cuerpo colegiado que tiene al ministro de Hacienda y otras personas tomando decisiones. O sea, gente que sepa de salud, no hay tomando decisiones en salud ahí. Entonces, esa historia comienza el año pasado, durante el año 2023-24, cuando una circular de la Superintendencia de Salud del entonces superintendente Leal, recién posesionado, en pleno trámite de la reforma a la salud, y creo yo, de vuelta por la torpeza de este gobierno, ¿no? De creer que sus ideas son correctas. Algunos de sus burócratas deben funcionar de esa forma. Por otro lado, los líderes políticos, porque Jaramillo estuvo detrás de esa operación política, con el interés de producir algún resultado y ganar adeptos para lograr la votación, etcétera, decide recomendar la transformación del sistema de salud, o del modelo de atención en salud, del modelo de atención en salud de los profesores, aplicando la fórmula que está en la propuesta de reforma a la salud. ¿Qué es cuál? Un modelo ficticio. Entonces sí es un piloto, como le estaban diciendo. Absolutamente. Y el ministro Jaramillo
lo dijo ante la opinión pública en mismos medios propagandísticos nacionales, diciendo, claro que sí, este es el piloto y lo vamos a hacer perfectamente bien. Y ellos creyeron en su ingenuidad quizás que todo iba a salir bien y con eso iban a tener tracción para que la reforma pasara en el Congreso de la República. Lamentablemente, como ya nos lo muestra la evidencia y como no uno, no dos, como muchos técnicos y muchas personas especializadas en salud en nuestro país han hecho todos los esfuerzos por decírselo a la opinión pública, ese modelo de salud no funciona. Aún así, el gobierno, que cree que debemos salir de esos marcos cognitivos donde la razón nos dicta cómo tomar decisiones, a las patadas experimenta y hace de los profesores colombianos, que son en su gran mayoría, Teo, en su gran mayoría, más del 60% adultos mayores de edad, con enfermedades crónicas muy complejas, que ya están tristemente mal acostumbrados a tener una mala atención, pero que con el experimento que hizo el gobierno nacional con ellos, ahora están en una condición todavía peor. Oh, Andrés, a mí siempre me saltan muchas preguntas, es cómo sabiendo nosotros, y esto va para todo lo que hemos venido hablando, pero focalizado en las reformas, o sea, cómo sabiendo nosotros, cuando digo nosotros es cómo sabiendo el gobierno, cómo sabiendo el Congreso, cómo sabiendo las Cortes, cómo sabiendo todos que es algo que no le conviene al país, ¿por qué el Congreso lo hace? O sea, es tanta la corrupción que hay en el Congreso hoy actualmente que realmente uno ya escucha decir, ¿no? Lo que uno escuchaba en la época de Turbay. No queremos un Congreso por toda la corrupción que veía. Nuestro presidente Turbay, que hizo cosas buenas, pero él fue el que se le acuñó cuando hablaba de la corrupción, todo en sus justas proporciones, ¿no? que robar en sus justas proporciones, ni más ni menos, lo que se haya de robar. Y que eso hoy en día, pues ya ese justas proporciones pasó porque ahora es totalmente desproporcionado. ¿Qué razón tú le puedes dar o qué, para que empecemos como a concluir toda esta charla que nosotros hemos venido conversando, Andrés? Porque sí tenemos que dejar un mensaje de esperanza para todas las personas que están conectados acá con Llegó la Hora con Teo Sánchez de cara a estas elecciones 2026. ¿Qué crees que primero el por qué, que creo que tú lo vas a afinar más en por cómo es que se mueve esto, y después de ese por qué un mensaje, o sea, ¿qué crees que es lo que debemos de hacer nosotros como ciudadanos colombianos para enfrentar esta incertidumbre, ¿no? Del 2026, ¿no? De las elecciones, entendiendo que por ahí la más avanzada que está es Vicky Dávila, ¿no? En todo este proceso, pero que eso tiene unas connotaciones fuertes. De acuerdo. Lo primero, y a propósito del sistema político, de una u otra forma, a millones de colombianos nos acompaña una frustración y un sentimiento de impotencia. Y en ese sentimiento de impotencia quiero sumar, voy a tomar, digamos, a considerar que, por ejemplo, un magistrado o su equipo técnico, magistrados auxiliares, etcétera, especializados en temas de pensiones, están terriblemente preocupados por lo que pasó con la reforma pensional. Pero en derecho, en el Estado social y democrático de derecho que plantea la Constitución, lo que pueden hacer es muy poco. Porque ya le depositaron el poder al Congreso y el Congreso ya tomó una decisión adversa para el país. Y ahora es el turno de la Corte, de los magistrados de la Corte Constitucional, de tomar otra decisión. Esa decisión que afectará a más de 25 millones de trabajadores colombianos está en la mano de un cuerpo colegiado llamada Sala Plena de la Corte Constitucional. En el caso de la pensional, la reforma a la salud, la administración del sistema actual, que cada vez sigue deteriorándose más, está en cabeza del Poder Ejecutivo. Y lo que un congresista puede hacer frente a eso, como lo ha hecho la Comisión Séptima del Senado, en cabeza, digamos, de voces como la senadora Norma Hurtado, el senador Honorio Enríquez, se me vienen a la cabeza ellos que desde el primer momento entendieron el riesgo de la desfinanciación del sistema de salud. Sí.
que este gobierno lo ha hecho sistemáticamente, desde que Carolina Corcho llegó, a través del presupuesto general de la nación, luego los presupuestos máximos, son unos detalles allí técnicos, pero es como que a usted le obligaran a hacer lo mismo en su casa, recortándole el presupuesto, a hacer el mismo mercado. Alguien va a salir perdiendo, alguien va a comer menos. Sí, hoy claro. es 100, hoy es 80, hoy es 50, hoy es 30. Y más cuando usted sabe que esos 100 que le daban, era a ras y todavía le hacía falta. Sí, claro. Listo. Y entonces esa responsabilidad política que no ha tenido es impresionante, porque las organizaciones de pacientes, que son cientos de organizaciones de pacientes que han estado en varios gobiernos diciendo, oiga, el sistema de salud tiene que mejorar, ahora están diciendo, esperen, no lo destruyan, no lo destruyan, no lo destruyan, y el ministro de Salud sigue sonriendo a las cámaras, contratando aviones privados para sus viajes, haciendo anuncios de que va a gastar dinero en el territorio, un completo... El cinismo es una práctica que acompaña mucho a la política, pero ha sido llevada a unos niveles fuera de todo orden, en cabeza nunca se había visto en la de historia de Colombia. en cabeza de personas como Luis Guillermo Jaramillo, ministro de Salud de este país. Es el directo responsable, junto con Carolina Corcho, que es impresentable que esté aspirando a la presidencia de la República después de, por convicciones ideológicas absurdas, sin tener evidencia suficiente, lanzando afirmaciones gratuitas en compañía de redes de propaganda como este señor Calvo y otro montón de gente, que se habían robado la plata de la salud, que ellos iban a acabar, y hasta el sol de hoy, no han entregado un solo informe serio, una sola auditoría seria de dónde estaban los recursos y cómo se administra el sistema de salud. Y lo que es peor, intervinieron EPS, las mejores del país. Sí. Compensar salió del juego, Sura salió del juego, Sanitas, una de las EPS que mejor lo estaban haciendo, hoy controladas por el gobierno nacional, y la gente, millones de colombianos, 6 millones, 5.7 millones de afiliados a Sanitas, en la incertidumbre de saber si van a sobrevivir. Los que estaban en compensar una de las mejores EPS que tenía la ciudad de Bogotá y en muchos otros lugares del país, siempre marcaba con indicadores positivos. Hoy la gente llevada a la nueva EPS, que tiene los peores indicadores de servicio, viendo cómo desmejora los especialistas que los atienden, cómo desmejora el acceso a medicamentos, así, pero llevados en bloques de cientos de miles de personas a EPS que no tienen la capacidad de gestionar la prestación del servicio en salud. Entonces, responsabilidades políticas. El Ministerio de Salud de Gustavo Petro, a través de Carolina Corcho y Luis Guillermo Jaramillo, están trabajando sistemáticamente para desmontar y asfixiar el sistema de salud de millones de colombianos. Y con respecto a la discusión de la reforma laboral y la reforma a la salud, en este momento los ojos del país, Teo, y esto es algo que de verdad tiene que ser un mensaje, los ojos de los colombianos tienen que estar apuntando a la Comisión Séptima del Senado de la República, donde los 9 senadores que le dijeron no a la reforma de la salud la primera vez, Norma Hurtado, Ana Paola Gudelo, Miguel Ángel Pinto, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Lorena Ríos, y se me escapa el senador Marín de Santander, que salió, y la senadora hoy presidente de la comisión, Nadia Blelescap, tienen que volver a decirle no a la reforma, porque con menos artículos apuntan a hacer lo mismo. Y lo que es peor, Teo, lo que es peor, el caballito de batalla de la reforma pensional de la salud, que apuntaba en contra de las EPS, ahora los resolvió garantizándoles un flujo de recursos que les garantizan ganancias mayores a las que tienen con el sistema actual, por hacer mucho menos de lo que hacían antes. Entonces, de vuelta a transacciones políticas, los ojos nuestros tienen que estar ahí. Y con respecto a la esperanza, Teo, y el pronóstico de hacia dónde vienen, vivimos tiempos difíciles. La política en Colombia, en nuestro país, está en una crisis moral. Antes, la gente que ha viajado fuera del país está acostumbrada a ver cómo una sociedad se consterna porque muere un niño por algún tipo de negligencia, alguien pierde la vida en un acto de violencia, etc. Y la sociedad se consterna, se duele, ¿sí? Aquí en Colombia, la guerra, la violencia nos acostumbró a que decenas de muertos, 60.000 desplazados en el Catatumbo, no son un gran problema humanitario. La corrupción, etcétera, que de vuelta, por 70.000 millones de pesos, Catherine Miranda y otro montón de personas estaban
digamos, moliendo políticamente al gobierno anterior. Este gobierno cosecha la peor racha de corrupción de nuestra historia reciente, conocida por lo menos, y la sociedad está como inane, no, como que no dimensionamos. Estamos en una crisis moral. Y de vuelta, como toda crisis moral para una sociedad, esto como lo pudiera ser para una familia, implica asumir responsabilidades. Y las personas que cometieron delitos en este gobierno y cualquier otro gobierno que le haya precedido, tendrá que rendir cuentas a la justicia en los términos que lo determina nuestro proyecto constitucional. Pero, y cada persona rendirá cuentas, si no lo hace ante la justicia de la tierra, rendirá cuentas ante Dios. Pero, de vuelta, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos en este momento? Comprender que también somos responsables. Claro. Somos responsables de la desigualdad, de la pobreza, ¿sí? de todos los problemas sociales los hemos producido nosotros, con una bandera de un partido o sin ella, votando o sin votar. Y nos cabe esa imputación de responsabilidad. Y tomar conciencia de eso es un gran salto cualitativo en la historia. Excelente. Es decir, ¿por qué? Porque de vuelta uno podría preguntar, ¿no? Hacer un test y decir, ¿cuántos colombianos saben qué dice la Constitución que son las facultades del presidente? Muy pocos sabrán. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente hoy que juzga a Gustavo Petro como inocente de todo mal y de toda responsabilidad política porque el Congreso no le ha aprobado reformas que están mal hechas. O sea, no, la responsabilidad del Congreso es una, la del presidente es otra. Entonces, nosotros como colombianos tenemos que educarnos políticamente para entender los asuntos públicos, Teo. No necesitamos convertirnos en expertos, no hay tiempo para eso. Pero necesitamos entender que nuestro voto no puede seguir siendo por la persona que sonríe bonito, que canta bonito, así sea en medio de cafetales, Sí. no lo sé, ¿sí? Que toca la guitarra muy bonito, que baila bonito, ¿sí? Que toma cerveza como pasa la política en los territorios, es que él sí se sienta a tomar cerveza con nosotros, que pone dinero en un bolsillo diciendo tome para la gaseosa, tome para sus hijos, lo que sea. Nosotros no podemos seguir viendo la política a través del velo de la ignorancia en el que nos han sumergido los políticos. Tenemos que asumir la responsabilidad de educarnos, cultivarnos un poco y entender que cuando hacemos el ejercicio de votar y cuando no votamos, somos corresponsables de lo que está pasando hoy. Sí. Ya. Sí, no. Ese mensaje, Teo, tenemos que recuperar la responsabilidad. Y de vuelta, Teo, la ciudadanía, o sea, los políticos llevan muchos años aprendiendo a defraudarnos. La ciudadanía, y este es un llamado para la gente que de verdad cree que la cultura política en nuestro país tiene que cambiar, pues hermano, es el momento. Es el momento en que la gente salga, porque para que la justicia se administre de la manera correcta, pues tiene que tener administradores que realmente no le deban nada a nadie, el favor para estar ahí y que puedan hacerlo. Puede hacer una persona, no, Teo, eso es una tarea para una generación. Andrés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por esta última reflexión y yo me uno a esa reflexión. Y lo podemos hacer en el voz a voz. Cada uno de los que tengamos conciencia y tengamos conocimiento, algo de conocimiento de lo que es el ejercicio de gobierno, yo quiero desaparecer esa expresión política, el ejercicio de gobierno y la función pública y las responsabilidades que tienen los que han sido elegidos con respecto a los que los elegimos, tiene que ser el cambio y el salto cuántico para estas nuevas generaciones. Andrés, de nuevo, muchas gracias por todo este tiempo que nos has compartido, por toda esa transferencia de conocimiento, por todas tus apreciaciones. Y sabes que Desafío Medios y Llegó la Hora con Teo Sánchez es un espacio abierto y estemos pensando en tener una nueva serie antes de elecciones, no sea 8 meses antes de elecciones, y crear como unos contenidos pedagógicos del ejercicio de lo que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y que podamos sacar este país adelante. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, Teo, a ti muchas gracias por la invitación. Todos de alguna forma tenemos un rol en la historia y como tú lo mencionabas, ese café, esa capacidad de sostener una conversación sin ir a la falta de respeto, sin ir a la intransigencia, esa capacidad inclusive crítica de cuestionar lo que hemos consumido a través de una cadena de WhatsApp o de un video y verlo a través de los ojos de la razón, de una conciencia
crítica y especialmente una conciencia que sepa que ha hecho todo su esfuerzo por sacar su propia conclusión. Porque nosotros no podemos seguir siendo como ciudadanía los depositarios de ideas fracasadas. Listo. ¿Sí? Ideas fracasadas. Sí. Entonces sí, Teo, todo lo que podamos hacer adelante es tiempo y entonces como toda crisis también es una gran oportunidad de que nosotros podamos exigir y ser más conscientes de lo que significa gobernar nuestro país. Gracias, Andrés. Gracias a todos los que se conectaron. Déjenos sus mensajes y los esperamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Bye. Gracias, Teo.